Venimos trabajando con Idealwise cerca de 3 años. Ha sido una experiencia que iniciamos casi al mismo tiempo que yo ingresé al grupo, así que es un buen tiempo que hemos caminado juntos en este trabajo tecnológico. Creo que tecnológicamente hablando, una de las cosas más importantes fue empezar a enfocarse en el trabajo en el equipo. Cuando llegamos estábamos en pleno proceso de transformación, el grupo también estaba pasando por una etapa en la cual la corporativización estaba haciendo sus primeros cimientos, lo cual era súper importante también empezar a entender cómo alineábamos los objetivos de negocio con los objetivos que se trabajaba desde la unidad de UNACEM Perú desde el punto de vista tecnológico, y que además tenía un componente muy particular, dado que desde Perú se brindaban servicios a las demás empresas de los demás países dentro del grupo. Los primeros retos que nosotros tuvimos para trabajar fue particularmente el tema del alineamiento estratégico negocio y cómo eso impactaba dentro del trabajo del día a día de TI. 2, cómo podíamos trabajar juntos la parte de la gestión de la capacidad, la gestión de los recursos y sobre todo empezar a entender algunos conceptos que no necesariamente estaban muy inmersos en el día a día del equipo, que eran el tema de la priorización y muchas de las cosas que para nosotros sobre todo era cómo nos ordenamos frente ya a una demanda creciente. Así que creo que eso finalmente apoyaba a la gestión del corporativo y a los objetivos que nos acompañan hasta el día de hoy. Es un constante descubrimiento. Creo que una de las virtudes que tiene Idealwise es la flexibilidad, desde el punto de vista de que se van adaptando a los cambios y al tiempo. Mucho hablamos, por ejemplo, en el tema de negocio, el time to market. Entonces, a esa misma velocidad es que también muchas veces tenemos que adaptarnos a que estamos haciendo trabajos juntos, estamos desarrollando capacidades, pero a la vez la presión del negocio, la velocidad que exige también la competencia. Creo que ese es un factor importante, ser también flexibles. Creo que son unas virtudes fundamentales del trabajo. Importante también el expertise. Apreciamos bastante del trabajo con Idealwise, es que nos permitió cimentar muchas de los conceptos que nos ayudaron a empezar a crecer como equipo, como una gestión estratégica, cómo trabajar sobre la gestión táctica de la interrelación con las demás business units, ¿no? Entonces creo que también es súper importante saber que estás apoyado de personas que realmente tienen un expertise que no solamente rinda lo teórico, sino que realmente han tenido una experiencia en empresas, en organizaciones de similar tamaño y de similares rubros que pueden ayudarnos a entender problemáticas diferentes y saber sobre todo cómo enfrentarlas. Y creo que como número 3, creo que es importante también la empatía. Creo que también a la vez de la flexibilidad también es saber entender lo que el cliente, en nuestro caso, requería en el tiempo y en la velocidad. Entonces, creo que unido a esas 3 cosas, creo que son fundamentales el tener una buena experiencia, marcar los objetivos claros y sobre todo entender cuáles son los resultados que perseguimos y cómo hacemos ese tracking hacia los objetivos que conseguimos, algunos que estamos en proceso, pero que en esa constante evolución nos ayudan a nosotros a mejorar y a trabajar como un área de tecnología al servicio del grupo desde nuestra posición. Creo que una de las cosas que más gusto nos ha dado trabajar, porque al principio fue difícil, es el tema de la cultura organizacional, y hablamos específicamente de los equipos de tecnología. Se venía de de unas costumbres, de unos usos y costumbres que son propios de un negocio como el nuestro, que es bastante longevo y es de bastante fidelidad entre el trabajador y el empleador. Dicho esto, evidentemente la cultura tenía que empezar a cambiar, adaptándose a mindsets que eran no solamente desde el punto de vista ágiles, sino que eran paradigmas nuevos que nos permitían a nosotros ser flexibles, construir nuevas relaciones, construir nuevos enfoques que finalmente nos dieran resultados desde el punto de vista de cómo aportamos valor al negocio. Creo que la problemática específica al inicio fue cómo cambiamos ese mindset, cómo les enseñamos a los equipos a trabajar de una manera diferente, cómo usan herramientas de manera diferente también, porque enfrentaban quizás los mismos procesos desde el punto de vista tecnológicos, pero que tenían que ser vistos desde otra óptica. Con el tiempo y con el trabajo muy de cerca y sobre todo con un acompañamiento a los líderes, a los equipos, creo que logramos construir una nueva visión, una nueva forma de trabajo basado en una cultura que tenga agilidad, una cultura de apertura, de enseñanza,
de aprender y también de enseñar. Creo que eso es algo que es fundamental en cualquier organización. Creo que los resultados nos han avalado hasta el día de hoy. Esa construcción continúa, está también impulsada por los mismos valores que trabajamos en el Grupo NOCEM, pero creo que el mayor reto, o uno de los mayores retos, fue cómo construyes eso desde cero cuando también probablemente la resistencia es uno de los factores que tienes que empezar a lidiar en el día a día. Creo que una de las cosas más valiosas es, como te mencionaba, la cercanía. Creo que uno de los aspectos es también saber qué puntos de control tienes para empezar a dilucidar un camino que no tiene, digamos, una traza establecida, ¿sí? Cuando tú trabajas cultura, muchas veces tienes que ir siendo flexible de cómo la reacción del equipo empieza a entenderlo y cómo lo empieza a adoptar. Cuando trabajas sobre metodologías en las cuales la colaboración, el tema de gestión, el tema de visibilidad empiezan a ser fundamentales, también tienes que tener sobre todo la empatía de cómo trabajar y cómo acomodarse a los nuevos retos o a los cambios que se vienen. El otro tema es la velocidad, ¿no? Creo que es importante la respuesta, la velocidad en la respuesta que puede traer un proveedor y que nos acompañe como un partner y no solamente dejando, digamos, los documentos escritos y vamos a ver cómo nos arreglamos. Creo que es fundamental esos aspectos, unidos al hecho de que construir desde cero algo es súper importante, pero a la vez es muy retador, ¿no? Y en ese tema creo que mucho del expertise que ellos traían y que nos brindan fundamentalmente es la base de poder confiar en resultados. Creo que ese ejercicio es súper importante. Creo que para cada uno de los momentos en los cuales las organizaciones en general, desde mi experiencia, una organización de tecnología que quiere apoyar al negocio, creo que muchas de las empresas a veces se preguntan cómo empezar, ¿no? Creo que una parte fundamental del trabajo con AgileWise es justamente eso, tener la posible interacción con un partner que te pueda escuchar y sobre todo pueda trabajar contigo cuál es el objetivo real de lo que persigues. Muchas veces tenemos en los puestos que le corresponden de responsabilidad, esas dudas de por dónde empiezo, qué priorizo, qué es lo que hago. Creo que muchas organizaciones, muchas áreas tienen las mismas preguntas y los mismos retos en común. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo priorizo? ¿Cómo puedo cambiar el mindset de mi gente, digamos, para poder trabajar de una manera diferente? Entonces, creo que las organizaciones no depende mucho del tamaño, sino también realmente de la ambición que tengas de querer cambiar las cosas para un bien mayor. Entonces, si hay empresas que tienen, o más que empresas, líderes que realmente tengan esa necesidad, ¿no?, de conversar, de poder diseñar, de co-crear algunas estrategias y que no necesariamente se basen en la tecnología desde el punto de vista técnico, sino realmente de la construcción de la gestión de los equipos, del empoderamiento de líderes, de cómo trabajas sobre las tendencias tecnológicas y cómo impactan y cómo soportas esos procesos. Creo que es una buena oportunidad para conversar con AgileWise. Más allá de que, como les digo, puedes trabajar con muchos partners técnicamente altos, creo que hay una capa en la cual nuestro liderazgo necesita ese tipo de ayudas y creo que son problemas comunes en muchos de nuestros líderes, ¿no?